Hola a todos, soy Sadia Afroze Sultana de Bangladesh. Soy profesora de la Escuela Abierta en la Universidad Abierta de Bangladesh. Me gradué en física. Hice mi doctorado en ingeniería nuclear, así que soy una mujer STEM. Realmente me enorgullece mucho. Déjame decirte por qué. Creo que la ciencia es el motor de la modernidad. Si miras a tu alrededor, puedes ver que nuestra era está marcada por increíbles avances en ciencia y tecnología. Como mujer STEM, soy parte de ella. Francamente hablando, siento que puedo entender las cosas mejor que las que no son STEM y también puedo contribuir. Creo que estoy en el camino correcto. No solo siento esta era de la ciencia y la tecnología, sino que el mundo futuro también es para mí. Aquí me gustaría decir algunas palabras para unir a las mujeres. El campo STEM y el ODS 5 en un solo panorama y dibujar correlaciones entre ellos. Ya sabes, alrededor de la mitad de la población mundial está formada por mujeres. Por lo tanto, la participación de las mujeres es inevitable en cada esfera. De lo contrario, podremos utilizar solo la mitad de los potenciales humanos y habrá una fuerza persistente de retroceso y el logro de nuestros objetivos de desarrollo deseados seguirán siendo un grito lejano. STEM, el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se acuñó para destacar la importancia de la educación en estas disciplinas. Sin tener conocimientos básicos de STEM, es casi imposible para alguien hacer frente a la sociedad moderna. Por no mencionar sobre cualquier tipo de progreso o desarrollo, por ejemplo, el conocimiento y la habilidad de operar un teléfono móvil o un ordenador ya no es algo de la gente próspera de una sociedad, es algo que se requiere a toda la sociedad. Se ha convertido en una parte de la actividad diaria y cotidiana y un requisito previo muy básico para casi cualquier trabajo. Las Naciones Unidas han identificado correctamente estas cuestiones y han hecho hincapié en la igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer. Para que la evolución sea sostenida, las mujeres también deben avanzar. Deben ser empoderadas impartiendo el tipo correcto de educación. De esta manera, STEM encuentra tanto su relevancia como su importancia. Dicho esto, me gustaría afirmar que el impacto de la educación STEM para las mujeres podría ser enorme. Tiene una amplia gama de influencia, desde el nivel macro hasta el nivel micro para el avance de la sociedad en los campos de la ciencia y la tecnología. Mientras vemos astronautas en estaciones espaciales internacionales, trabajando en expediciones científicas, también las vemos como madres criando a sus hijos, enseñando los fundamentos de STEM y preparándolos como dignos ciudadanos de la humanidad. Pero desafortunadamente no vemos la misma imagen en todo el mundo. Todavía estamos atascados por el estigma social del sesgo de género, una percepción prevalente común que hace que muchos de nosotros pensemos: él es un científico, ella es una enfermera. Tenemos que acabar con esa idea. No podemos estereotipar a las mujeres y marginarlas en una fila. Tenemos que empoderarlas y llevarlas a la corriente principal del desarrollo de la sociedad actual. Ahora me gustaría destacar las perspectivas de difundir la educación STEM a través de MOOCs. Sabes que hoy, en el ámbito educativo, el tema más discutido es el aprendizaje en línea, que es ofrecido por muchas organizaciones distintas de los proveedores educativos tradicionales. La aparición de cursos en línea abiertos masivos tomados por muchos en el último año ha demostrado que el aprendizaje en línea es una gran oportunidad tanto para el aprendizaje permanente como para el aprendizaje y desarrollo sostenible. MOOC o curso masivo abierto y en línea es un concepto relativamente nuevo de impartir gratis paquetes educativos pequeños en línea a gran escala. Estos cursos sobre STEM pueden tener un gran impacto en la sociedad en general y en las mujeres en particular, debido a sus características especiales. En estas circunstancias, donde las mujeres en muchas partes del mundo se quedan muy rezagadas en conocimiento y habilidades en STEM,
Pueden ser reenganchadas bajo las luces de la modernidad y ser empoderadas y hacer contribuciones valiosas para el desarrollo de la sociedad impartiendo MOOCs en STEM. Un impulso en sus conocimientos y habilidades STEM no solo repercutirá en el desarrollo a nivel micro en la sociedad, pero también se aprovechará hacia macro contribuciones alentándolas a adquirir una educación superior en los campos pertinentes del conocimiento. Ahora, me gustaría hacer hincapié en algún escenario de las mujeres de mi país donde nos gustaría que se vea las ganas de las niñas de hacer frente a la era de la ciencia y la tecnología. A medida que la pandemia COVID-19 continúa avanzando, mi país también tuvo un gran impulso en el aprendizaje en Internet. Las comunidades educativas estaban obligadas a seguir con la educación a distancia, a través de Internet y de manera síncrona, un reemplazo pedagógico del aula cara a cara, dado que no estaban bien preparados. Los cursos y el sistema de entrega tampoco estaban bien planificados para el aprendizaje en línea. Por lo tanto, no han sido exactamente como cursos de educación a distancia o MOOC, pero es notorio que la respuesta de los estudiantes ha sido notable a pesar de la existencia de la brecha digital en un país en desarrollo como Bangladesh. Experimenté esto el último año mientras dirigía un taller de recursos para el desarrollo de aplicaciones para las niñas, una aplicación que se utiliza para la publicidad y la comercialización de productos de los pequeños empresarios. Se trataba de un taller presencial de una semana de duración organizado conjuntamente por la Commonwealth de Aprendizaje y una organización local, el Centro para la Educación Masiva en Ciencias. Después de ser afectados por la COVID-19, tuvimos que cambiar los medios de realizar el taller presencial a hacerlo en línea. Y fue asombroso que el 93% de las niñas tuvieran la confianza en el desarrollo de la aplicación después de aprobar el taller, aunque esta fue su primera experiencia de asistencia a un taller en línea. Un total de 74 participantes de diferentes zonas rurales de Bangladesh asistieron a través de la plataforma virtual Zoom. Fue por la fuerte voluntad de las participantes que tuvimos éxito en ese taller. También fue el apoyo constante de sus padres y la comunidad que les permitió seguir centradas. Y el deseo de seguir este taller se mantuvo alto porque les ofreció el desarrollo de habilidades en lo que necesitaban. Así, el resultado tuvo éxito debido a los esfuerzos de los participantes y la comunidad, un esfuerzo a nivel de la sociedad, y nos dio una buena visión para conducir MOOCs en STEM en el futuro. Me gustaría dejarlo aquí haciéndome eco de Lakshmi Puri, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva adjunta de Naciones Unidas. Ella dijo: debemos asegurarnos de que la participación de las mujeres en la innovación no sea la excepción y se convierta en la norma. Gracias.